Vimos la semana pasada, ¿cuál fue la raíz de la semana pasada? Dios no olvida su pacto. Tenemos aquí, Dios no olvida su pacto. Recordemos que Dios había hecho un pacto con Abraham, había hecho un pacto con Isaac, había hecho un pacto con Jacob. Entonces era un pacto de ellos, les iba a entregar una tierra prometida. Pero cuando llegó el pueblo a Egipto a través de José, ahí se quedaron por un poquito más de 400 años y estuvieron muy cómodos. Y crecieron y se hicieron una gran nación y sirvió para que se multiplicaran y sirvió para, ¿verdad?, que se hicieran una grandísima familia. De 70 pasaron una multitud. Pero Dios no olvida su pacto y Él había prometido que les iba a dar una tierra y la tierra no era Egipto. Entonces vimos cómo Dios prepara a un libertador llamado Moisés para la salida de este pueblo, de esta nación. Hoy, como les había comentado también la semana pasada, vamos a estar hablando acerca del conflicto con el faraón. Los capítulos del 5 al 11 del libro de Éxodo. En realidad me voy a quedar en el 10 y el 11 lo retomo, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero conflicto con el faraón es la lección de hoy. Y la raíz número 2 es Dios es Jehová, tu redentor, el redentor. Entonces esa es la raíz que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Anótela, hágase una hojita de solo raíces para que al final usted va a tener 9 raíces. Al final del estudio de Éxodo va a tener 9 raíces. Entonces hágase una hojita ahí, las va anotando estas 9 raíces. Dios es Jehová, el redentor. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a estar en el capítulo 5. Lo dividí en 3 puntos, ¿verdad? Para ustedes que toman nota, el estudio de hoy va a estar dividido en 3 puntos. El punto número 1 es la dureza del faraón. Entonces, cuando nosotros arrancamos capítulo 5 del libro de Éxodo, vamos a ver que Moisés se presenta delante del faraón y le dice que hay una petición de parte de Dios. Y la petición es que tiene que dejar salir a su pueblo para que le presente ofrenda por 3 días. Tiene que dejarlo salir. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué si el plan de Dios era que el pueblo saliera totalmente de Egipto, por qué la petición era nada más por 3 días? Porque ustedes lo leyeron, ¿verdad? Sí. La petición era 3 días para ir y presentar ofrenda. Pero en realidad el plan era que ellos no volvieran a Egipto. Pero como Dios es omnipresente, Él conoce el corazón del faraón, Él conoce el cuadro completo. Dios sabía que ni aún una petición tan pequeña como 3 días, faraón la iba a aceptar. Y así fue. Dios se lo había dicho a Moisés unos días antes, ¿verdad? Cuando le hizo el llamado, le dijo que el faraón no iba a aceptar así de a primeras esa salida, sino que iban a tener que hacer él milagros y señales para que el faraón entendiera y diera la libertad. Y eso es lo que está pasando. El faraón no quiere. Y vean la respuesta en el verso 2 del capítulo 5. Faraón contesta: ¿y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? ¿Quién es ese Señor? Ahora tenemos que entender que los faraones de Egipto eran considerados hijos del dios Ra. El dios Ra es el dios más importante de los egipcios. El dios Ra es el dios del sol. Es el Dios que hace que las cosas tengan vida. Es el padre de todos los dioses. Entonces, un faraón se considera hijo del dios Ra, por lo tanto,
se considera un dios. Entonces los faraones eran bien prepotentes, eran bien orgullosos. ¿Por qué? Porque ellos eran dioses también en su mentalidad. Y entonces cuando Moisés llega y le habla de parte de Dios, él dice, ¿quién es ese Dios? O sea, porque yo tengo que escuchar, o sea, yo soy Dios. ¿Por qué tengo que escucharlo a él si ni siquiera lo conozco? ¿Quién es? Entonces, esa respuesta de el faraón nos habla de que el faraón no estaba listo, no conocía a Dios, no estaba listo para dejar ir al pueblo de Dios. El faraón no tiene respeto por Jehová. El faraón no conoce al Dios de Moisés, al Dios del pueblo. Por lo tanto, no lo respeta. Entonces, aquí es importante esta parte, porque no solo no deja ir a los israelitas, sino que todos conocemos la historia. Y si seguimos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, le dice el faraón, no, recuerden, siempre les digo, por eso la tarea era leerlo, yo se los traduzco, pero usted lo lee, ¿verdad? Yo se los traduzco al lenguaje nuestro. El faraón le dice, ay, sí, tienen tiempo de ir a ofrecer sacrificios, están de vagos todos. Y como tienen tanto tiempo y están tan de vagos, entonces vamos a hacer que trabajen más. Entonces ya no les vamos a dar la paja. Ahora ustedes van a tener que ir a conseguir la paja para hacer los ladrillos. Pero aunque tienen que ir a conseguir la paja, tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos que han hecho siempre. Entonces, la respuesta del faraón, ¿cuál es? Entra en conflicto con el pueblo. Es poner más dura la carga. Es hacer más pesada la carga. Esto va, si nosotros estuviéramos en esa situación, podríamos empezar, hay dos opciones. La primera es, empieza a incrementar el deseo por salir de Egipto. ¿Se acuerdan que una de las razones por las cuales Dios tiene que sacudir, ¿verdad?, con una fuerte esclavitud al pueblo hebreo es porque ya estaban muy cómodos en Egipto y ellos tienen que querer y desear salir de esa tierra? Y entonces aquí vemos otra vez, ¿verdad?, cómo aumenta la carga para que aumente el deseo de salir del pueblo. Y no solo eso, sino que vean el verso 19. Este no lo puse en la presentación, pero ustedes tienen abierta ahí su Biblia. Ahora que tenemos mesitas, usted puede tener abierta su Biblia en el capítulo 5 y su libreta de notas. Dice el verso 19. Los jefes de cuadrillas israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron, no debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Ahí se dieron cuenta de que la única manera de salir de ahí era por la mano de Dios. Estaban en serios problemas. El único que los podía sacar de estos serios problemas se llama Dios. Ahora, Moisés obedece. ¿Estamos de acuerdo con que Moisés obedeció? Dios le dijo, vaya, preséntese delante de Faraón, dígale que saque a mi pueblo, ¿verdad?, que lo deje libre. Moisés hace lo correcto, va delante del Faraón, se presenta delante del Faraón, le da las palabras de Dios, y lo que sucede, la respuesta es poner más carga en el pueblo. Cuando los jefes de cuadrilla salen de la presencia del Faraón, se topan a Moisés y Aarón y le dice, por culpa de ustedes ahora estamos en graves problemas. ¿Cómo se pudo haber sentido Moisés? Moisés solo obedeció la voz de Dios, pero como la palabra del Señor es para nosotros hoy, ¿sí? ¿Usted está de acuerdo conmigo? La palabra del Señor es para nosotros hoy. De toda historia que leamos en la Biblia, ¿algún principio aprendemos? ¿Sí? Y aquí va un principio para aprender de este pedacito, de esta porción. A veces, cuando empezamos a obedecer a Dios, no todo sale de maravilla. A veces, cuando empezamos a caminar en obediencia, no sale lo mejor que nos podamos imaginar. A veces venimos al Señor y tal vez esa sea su historia cuando usted se convirtió. Venimos al Señor y lo aceptamos como Señor, creyendo que todo nuestro mundo alrededor se va a arreglar y va a ser de maravilla. Pero a veces no sucede así.
Y entonces cuando empiezan las cosas a irnos mal, porque vean que Moisés le fue mal en esa primer visita al faraón, le fue muy mal. Entonces nos rendimos y decimos, no, esto no es para mí. Pero tenemos que entender que es que cuando empezamos a obedecerle a Dios, Satanás no se va a quedar calmado. Satanás no se va a quedar quedito. Él va a empezar a poner trabas, dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros nos echemos para atrás y digamos, esto está muy difícil. Mejor no sigo por ese camino. Entonces, hacer la voluntad de Dios no siempre significa que las cosas van a ir bien de inmediato. Pero hacer la voluntad de Dios es lo correcto. Lo que Moisés estaba haciendo era lo correcto. Moisés tiene una conversación, ahí ya nos vamos al final del capítulo 5, el verso 22. Lo tienen ahí conmigo. Yo quiero que vayan en su Biblia para que me vayan siguiendo. Dice, entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarlos. Tú no has hecho nada para rescatarlos. Lo que Moisés no sabe es que Dios está haciendo cosas. Lo que Moisés no sabe es que él mismo no está listo todavía para ser el libertador. Él necesita ver el poder de Dios. Moisés necesita ver el poder de Dios. Los hebreos necesitan ver el poder de Dios. Y el faraón y los egipcios necesitan ver el poder de Dios. Por eso no estaban listos para salir a la primera petición. Ellos necesitan ver el Dios poderoso del que están hablando y al que están obedeciendo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que notar ahí. No es que Dios no está haciendo nada, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dígase, cierre sus ojitos ahí un momento, diga, aunque yo no vea nada, Dios está trabajando. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. A veces nosotros somos los que no nos damos cuenta, pero Dios está trabajando en cumplir sus promesas, su palabra. Su palabra no vuelve vacía. Dios trabaja en cumplir sus promesas. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a entrar al capítulo 6. Al punto número 2, la revelación de Jehová. Les decía ahora que tanto el faraón como el pueblo egipcio necesitaban conocer a Jehová, necesitaban conocer ese Dios. Ellos no conocían, tenían muchos dioses, ahora vamos a ver unos al final. Ellos tenían muchos dioses, pero ellos necesitaban conocer al único y verdadero Dios. Pero también los hebreos necesitaban conocer a Dios. Y también Moisés necesitaba una revelación todavía más profunda de Dios. Recordemos que Moisés tuvo una revelación cuando lo vio en esa zarza. Y Dios le habló, pero Moisés necesitaba una revelación más profunda de Dios. Él no lo necesitaba, él se iba a convertir en el libertador, él iba a ir delante del pueblo. Él necesitaba conocer el Dios que iba a ir delante de él. Como también nosotros a veces necesitamos conocer al Dios que está con nosotros. Y por ese motivo es que Dios empieza a revelarse a nosotros en diferentes formas y en diferentes maneras. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Dios utiliza sus nombres para revelarse. Y conforme van avanzando el pueblo y se va acercando más a Dios, Dios le va revelando otros nombres, y el pueblo va conociendo a Dios. No era que Dios tiene muchos nombres o era que eran muchos dioses, ¿verdad? Con muchos nombres. No, es un solo Dios, pero la manera de él revelarse es a través de sus nombres. Igual para nosotros. Creo que hay ocasiones en nuestra vida donde el Señor a usted se le ha revelado como a mí, como el proveedor, como el sanador,
como el que restaura todas las cosas, como el Señor, el dueño, el amo, como el que va delante de nosotros, como esa bandera, como ese estandarte. Dios se revela a nosotros de diferentes maneras. Entonces, eso es lo que pasa en este capítulo 6. Dios se va revelando a este pueblo hebreo a través de sus nombres. Entonces, en Éxodo 6, capítulo 2, dice así. Y aquí voy a ir marcando, perdón que no se vea, estamos trabajando para que se vea en todas las pantallas, pero mientras lo vemos en la del centro. Dice el verso Dios. Dios también le dijo, yo soy Yahweh o Jehová. Si usted lo lee en la Reina Valera, ¿verdad? El Señor. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh o Jehová. Entonces, vamos a ver aquí la importancia de estos dos nombres que Dios se muestra, que Dios habla aquí. Ahora, dice que Él se revela a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. El Shaddai, en un inicio, el significado original es el que provee y sustenta. También en otras porciones de la Biblia lo vamos a ver como uno capaz de devastar y de destruir, pero también de construir, de crear. O sea, es el Dios omnipotente. Y como el pasaje que acabamos de leer en Éxodo, el Todopoderoso. También en la Reina Valera, omnipotente. El Todopoderoso. Ahora, no era que Abraham no conoció el nombre Jehová o el nombre, ¿verdad? Yahvé, ¿verdad? No era que Abraham no lo conocía, lo había conocido ese nombre. No era que Isaac no conocía ese nombre, lo conocía. Es uno de los nombres más antiguos de Dios, de los que Él usa, más antiguo. O sea, no era que no lo conocía. 6,828 veces se utiliza este nombre Yahvé en el Antiguo Testamento. O sea, era un nombre conocido, pero no, a pesar de ser conocido, no había sido revelado. Eso es diferente. Es diferente. Hace algunos años, creo que les he contado esta historia, hace algunos años cuando tuve una pérdida entre mi hija Lucía y mi hijo Gabriel, yo tuve un embarazo de unos gemelitos y los perdimos. Y entre las visitas que tuve, que llegaron a darme ahí, ¿verdad? Apoyo y todo, fue una amiga pastora también que había tenido una pérdida. Y ella me dijo, nunca se me olvida porque las palabras de ella fueron, ay Gaby, nosotras siempre predicamos de Dios esto y Dios el otro y Dios hace aquí, Dios hace allá. Pero ahora vas a conocer al Consolador. Ahora, claro, era una situación donde yo necesitaba a mi Dios Consolador, a ese precioso Espíritu Santo conmigo. Entonces fue un momento en mi vida donde, a pesar de que yo conocía que Dios es nuestro consuelo, que Él es el Consolador a través del Espíritu Santo, fue un tiempo donde yo realmente fue conocido por mí, se me reveló a mi vida el Dios Consolador. Esa es la diferencia. Abraham, Isaac y Jacob conocían el nombre de Dios, pero no se les había sido revelado como se le va a revelar a Moisés, como se le va a revelar en este caso a Moisés. Cuando nosotros en los pasajes anteriores, vamos a Éxodo 3, capítulo 13, Moisés le pregunta, bueno, y si yo llego al faraón y me preguntan que en nombre de quién, ¿verdad? Estoy yendo, y Dios le contesta en nombre del yo soy, el que soy.
Yo soy el que soy. Ese es el significado original de Yahvé. Yo soy el que soy. Él ahí muestra su presencia, su esencia, su inmutabilidad. ¿Verdad? Él es inmutable. Él no cambia, Él es el que es, Él es el que será, Él fue, Él es y Él será. Ese es Yahvé, ese es Dios. Entonces ahí le está diciendo, vaya en nombre del yo soy, el gran yo soy. ¿Eso qué quiere decir? Que Él ha existido siempre, que Él es la esencia pura, no hay nada antes de Él ni nada, todo está después de Él. Eso es lo que significa el nombre. Entonces lo tenemos, originalmente se escribe así, conocido como el tetragramatón o las 4 letras. Eso es lo que significa esta palabra. Usted puede hacer un trabalenguas ahí, practicarlo, tetragramatón. Eso significa 4 letras. El hebreo antiguo no tenía vocales. Entonces, como no tenía vocales, se escribía de esta forma. El yo soy. El que ha existido y el que hace que las cosas existan. El que ha decidido estar presente en medio de su pueblo. Es Dios en toda su esencia. Eso es lo que significa. Ahora, en el Antiguo Testamento, al inicio, las personas pronunciaban este nombre sin ningún problema. No había problema en pronunciar el tetragramatón, ¿verdad? No sabría en hebreo cómo se pronuncia, pero así como estaba, no sabría decirle cómo se pronuncia, ¿verdad? Si usted sabe leer esto, me avisa y nos ilustra. No había problema, pero más adelante, conforme pasaron los años, vinieron los estudiosos y dijeron, tenemos un problema, porque en los 10 mandamientos se nos dice que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Entonces nosotros no podemos andar mencionando el nombre de Dios así a diestra y siniestra por todo lado, si es el nombre santo de Dios. Entonces los escribas, recuerden que el trabajo de los escribas no tenían imprenta como nosotros tenemos hoy en día, y por eso tenemos tantas Biblias de tantos tamaños, de tantos colores, de tantas formas, de tantos todo. No existían la imprenta. Entonces estaba el servicio de los escribas o el trabajo de los escribas. Eran los encargados de copiar los libros, ¿verdad? Los pergaminos de las porciones bíblicas. Ellos los copiaban para poderlos reproducir. Entonces llegaron a la idea de que para no mencionar este nombre, porque era el nombre santo que no se podía mencionar en vano, a la par del nombre, a la par del rollo donde ellos estaban escribiendo, a la par iban a escribir Adonai, que Adonai significa amo, dueño, Señor. Entonces, esto, donde aparecía el nombre en el libro, ellos ponían una notita, digamos que aquí iba toda la escritura y aquí seguía la escritura y aquí el libro iba escribiendo. Entonces ellos ponían una notita y ponían Adonai. Entonces, cuando una persona iba a leer la Biblia o ese pergamino, que se leía de manera pública, la palabra de Dios se leía en la sinagoga de manera pública, leían el pergamino, cuando veían esta palabra, se iban de una vez al margen y sabían que estaba Adonai. Pero esto no solucionó el problema total. Y entonces en algunas ocasiones de manera pública la persona que estaba leyendo se equivocaba y decía el nombre santo que no se podía mencionar de Dios. Entonces ellos dijeron, bueno, aquí tenemos que hacer algo porque no nos está resultando la idea. Y entonces, a el nombre santo
le agregaron las vocales de Adonai y les quedó este. Ahora sí lo pueden leer. Ahora sí tiene sentido de verdad nuestro oído. Jehová. Ahora sí tiene un sonido que nos parece conocido. Entonces, este es el nombre que sale, el resultado que sale del nombre santo que no se podía mencionar, más Adonai. Fue permitido por los escribas, los fariseos, que dijera este nombre. Es lo que nosotros tenemos hoy en la Biblia como Jehová. Es el nombre que se perpetuó, es el nombre más utilizado, ¿verdad? Es el nombre más aceptado, Jehová. Cuando nosotros, eso es en el Antiguo Testamento, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ya no encontramos tanto este nombre Jehová, porque fue cambiado por Señor. Fue cambiado por Señor. Entonces, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, el nombre que vamos a encontrar es uno de los significados de Adonai, el Señor. Entonces, vamos a ver qué hace o qué va a hacer este Señor, este Jehová con su pueblo. Porque voy recapitulando. Dios dice, yo me voy a mostrar. Ahora me voy a revelar como Jehová. Me voy a revelar como Jehová. Antes me conocieron como el Shaddai, el Todopoderoso. Y podríamos decir, pero de ahí las plagas también era el Dios poderoso. Sí, pero había algo que Moisés, los hebreos y los egipcios necesitaban conocer. Y era el Shaddai, el Jehová. Y entonces vamos al verso 7 y 8 del capítulo 6. Y aquí vamos igual a marcar algunas palabras importantes que tenemos. Dice, por lo tanto, dile al pueblo, yo soy el Señor, oh Jehová, ya ustedes conocen Yahweh, ustedes conocen, yo soy el Señor. Te libertaré. ¿Qué iba a hacer Jehová? Libertarlos. Es lo primero que él dice, yo te libertaré de la opresión que sufres. Te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré su Dios. Entonces sabrás que soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová, el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí cambia la revelación de Dios. Ese Dios que conocían, ese Dios que habían escuchado, aquí cambia. Porque ahora es Jehová el que liberta, Jehová el que rescata, Jehová el que redime, Jehová el que va a tomarlos, Jehová el que va a llevarlos a la tierra prometida. Cambia el concepto. Entonces a Moisés se le fue revelado el nombre Jehová. El Señor, el que hace que las cosas sucedan. Ya vimos que es Jehová, viene de el yo soy. Pero aquí específicamente se está presentando Jehová como el Redentor. Por eso la raíz número 2 es Dios es Jehová, el Redentor. Dios es Jehová, el Redentor.
El nombre de Jehová es la garantía que tenía el pueblo para lo que iba a suceder. Ese nombre que tenía, que le fue revelado a Moisés, es la garantía que Moisés tenía para lo que iba a suceder. El nombre Jehová. Ahora el verbo, o por qué Israel tenía que conocer a Jehová, el que redime, el que iba a pagar el precio. Esta palabra, redimir, voy a usarla aquí, tal vez viene de un verbo que es gael, así se escribe en griego. Redimir es gael. Significa librar lo que ha estado atado o trabado. Eso significa el verbo redimir. Liberar lo que ha estado atado o trabado. Dios, entonces, Jehová, el Señor, aquí se los voy a poner abajo, se convierte en el Goel. Perdón, Go apóstrofe el, por si no lo ven. Go apóstrofe el. En el Goel. Esta palabra Goel es más explícita y se conoce un poco más en el libro de Ruth. En el libro de Ruth. Cuando Boaz se convierte en el Goel de Ruth. Cuando hablamos de un Goel, estamos hablando de un redentor. Y para los hebreos, un redentor era una persona muy importante, porque un redentor era podía ser un hermano, ese tío, ese pariente más cercano, que si se moría el esposo y la mujer quedaba viuda, entonces venía el Goel, el pariente cercano, y redimía a esa mujer y la hacía su esposa. Si por A o por B alguna persona había caído en esclavitud y había tenido que ser vendida como esclava porque no pudo pagar una deuda, porque su familia no pudo pagar una deuda y era vendida como esclava, venía el Goel a pagar la deuda, porque era el pariente más cercano, el redentor. Entonces se presentaba el Goel y decía: yo pago la deuda, y lo sacaba de la esclavitud. Si perdía un terreno, una posesión familiar, igual, porque no pudo pagar algo y tuvo que dar ese terreno, igual venía el Goel, el pariente cercano, el redentor, pagaba la deuda y el terreno le era devuelto a la propiedad, a su familia. Entonces, para los hebreos el Goel tenía mucho significado. Y aquí Dios, Jehová, con su nombre Jehová, el redentor, se está presentando como el pariente más cercano de su pueblo, el que los va a rescatar, el que va a pagar el precio, el que los va a redimir, el que los va a comprar de la esclavitud. Goel. Eso les digo, esta palabra se revela un poquito más en el libro de Ruth y también en uno de los profetas menores, en Oseas, cuando le toca ir a comprar a su esposa de la esclavitud. Ahí vemos esta palabra Goel. Pero aquí se le está revelando a Moisés. Dios le dice: yo voy a ser tu redentor, tu Goel. Se le está revelando al pueblo hebreo: yo voy a ser el que los voy a sacar de la esclavitud. Pero como toda la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer primero? Aplicarla a nosotros. Siempre, siempre, siempre. Toda la palabra de Dios, ¿qué hacemos primero? La aplicamos a nosotros. Él es nuestro Goel. Él es nuestro redentor. Él es nuestro libertador. Él es el que nos va a rescatar. Él es que dice: con brazo fuerte y poderoso. Con brazo fuerte y poderoso te voy a redimir. Él es el que pagó el precio por usted y por mí.
Éramos esclavos del pecado, nacimos esclavos del pecado, pero vino nuestro pariente más cercano, nuestro Goel. Yo no sé si a usted le alegra eso, pero a mí me alegra montones. Es mi Goel, es mi Jehová, mi Redentor, su Señor. Y nos rescató y nos sigue rescatando una y otra vez. Él nos sigue rescatando del pecado, de la esclavitud del pecado. Y pagó el precio por nosotros. Y nos redimió. Y ahora podemos nosotros decir, hey, somos redimidos. Vuelva al que estaba a la par y dígale, soy un redimido. Y usted también, dígale. Soy un redimido y usted también, porque tenemos un Goel. Tenemos un Goel. Hasta vea, a mí me dan ganas de llorar porque tenemos un Goel, un pariente cercano. Es que usted no necesita que nadie ahí para hoy, ¿quién podrá rescatarme? No. Tenemos un Goel. Él es el que nos va a libertar. Él es el que te va a restaurar. Y te va a volver al original, a lo que Él pensó para usted y para mí. ¿Qué pensó Dios para nosotros? Una eternidad con Él. Y ya Él pagó el precio. Y eso no lo podemos olvidar. A nosotros también se nos ha revelado el Jehová, el yo soy, el que te libertaré, te rescataré, te redimiré, te tomaré y te llevaré. ¿A dónde nos va a llevar Él? A una eternidad en su presencia. Ahí nos va a llevar. Esa es nuestra tierra prometida. Una eternidad con Él. Una eternidad con Él. Él es nuestro Goel. Dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el 6:30, ya un poquito más adelante, casi terminando. Bueno, nada más se los lo leemos ahí. El 6:12 dice así: pero Señor, contestó Moisés, mi propio pueblo ya no quiere escucharme. ¿Cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Y ahora dice el verso 30, ahora sí dice: pero Moisés discutió con el Señor argumentando, no puedo hacerlo, soy tan torpe para hablar. ¿Se acuerdan cuando dijo él eso? Lo vimos la semana pasada, cuando él está delante de la zarza y el Señor le explica su llamado. Entre una de las muchas excusas que dio Moisés, él dijo, soy lento en el habla o soy torpe en el aula. Entonces ahí vimos que podían haber algunas explicaciones, no sabemos exactamente a lo que se refiere, pero Moisés después aceptó y dijo, está bien, yo lo voy a hacer, yo voy. Pero va la primera vez y se presenta delante del faraón y le va mal, y entonces ¿qué hace Moisés? Retrocede. Porque los seres humanos somos expertos en recordar lo que nos hace falta. Eso es lo que más recordamos. Es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo no sé. Todo lo que yo no, es lo que más fácil recordamos. Y Moisés vuelve a recordar y dice, es que 2 veces, vea, soy torpe en el habla. ¿Qué me va a escuchar a mí el faraón si soy torpe en el habla? ¿Cómo voy a ir yo delante del faraón si soy torpe para hablar? Si no puedo hablar bien. Y ya les dije, ¿verdad? Porque si nosotros fuéramos Dios, ya Moisés hace rato lo hubiéramos descalificado, ¿verdad? Como a veces descalificamos a algunas personitas. Pero Dios, que es todo amor y toda paciencia y toda misericordia, viene y le dice, le recuerda a Moisés, una vez más, terminando el capítulo 6, empezando el 7, los primeros versos del capítulo 7, Dios le vuelve a recordar a Moisés que él es el escogido para esa tarea. Y que Dios le va a dar lo que necesite para cumplir esa tarea. Él es el escogido y Dios le va a dar lo que necesita. Entonces le vuelve a decir que ahí está Aarón
y que Aarón se va a convertir como un profeta para él. Entonces que Aarón va a hablar a lo que él le diga que hable. Y Dios le habla a Moisés, Moisés le dice a Aarón y Aarón le habla al faraón. Ese es el orden. Entonces a veces, cuando no nos va bien en la primera, retrocedemos. A usted, sí, el Señor lo llamó a abrir un grupo conexión y no le fue bien en el primer grupo. Nadie se le matriculó en la primera temporada. Solo uno llegó a su casa. ¿Y qué hacemos? Señor, yo le dije que yo no servía para eso de los grupos. Vea que nadie me conoce a mí. Yo no sé. El Señor te llama a servir en las cámaras, ¿verdad? Y en la primera no conectas la cámara. No se graba nada. Y usted, ya no sirvo para esto, Señor. Ve, yo te dije que yo no servía para esto. El Señor te llama a orar por un enfermo y se muere el enfermo. No, Señor, ¿cómo voy a estar llorando? Este no es mi ministerio, este no es lo que yo tengo. Yo sabía que yo no podía orar. Echamos para atrás. Es que no sirvo para esto. Y ahí vamos. El Señor te llama a predicar en las calles y en los buses y nadie se le convierte. No, Señor, es que yo no tengo la paciencia de Jonás, que predicó tanto tiempo y nadie se le convirtió, Señor. Yo no puedo esperar como él. Y echamos para atrás. ¿Por qué? Porque Noé. Gracias. Echamos para atrás. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ver nuestras deficiencias. Pero Dios, una vez más, cerrando el verso, empezando el 7, Dios le recuerda a Moisés que Él es el Todopoderoso, que Él es Jehová. Vean que ya Moisés ya va conociendo más profundamente al Dios al que le está sirviendo. Ahora sí, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, el Señor nos ha estado hablando. ¿Sí? ¿Estamos con el corazón dispuesto para que Él nos siga hablando? ¿Sí? Okay. Vamos al tercer y último punto de la noche. Las plagas. Vamos a ir a las plagas. Ya vimos en los versos, en los capítulos de la semana pasada, como aquí en el 7, verso del 4 al 5, más o menos, Dios le vuelve a decir a Moisés que el faraón se va a negar, que no los va a dejar salir tan fácilmente, que él se va a negar. Entonces, por eso es necesario que conozcan el poder de Dios. Por eso Él va a tener que hacer algunos cuantos milagros, algunas cuantas señales para que Faraón conozca el poder de Dios. Y es donde entramos a las plagas. Ahora, antes de ver las plagas, vamos a ver estos 4 puntos. Las plagas fueron necesarias. Fueron necesarias. ¿Y por qué quiero darles estos 4 puntos? Porque a veces decimos, ay, qué ingrato el Señor, con las primeras 2 plagas era suficiente. No, es que vamos a ver que el faraón no hacía caso. No hacía caso. Tan orgulloso estaba en su corazón que no hacía caso. Entonces eran necesarias, las plagas eran necesarias para poder conseguir la libertad de Israel. El faraón rechazaba, y ahí lo vamos, una y otra vez rechazaba hacer caso. Por eso eran necesarias. Las plagas tuvieron un valor didáctico. ¿Qué quiere decir esto? Que enseñaban algo. ¿Qué enseñaron las plagas? Las plagas enseñaron el poder de Dios. Entonces enseñaron al pueblo a glorificar a Dios por su poder. Entonces tenían un valor didáctico. Enseñaron la autoridad de Dios. Enseñaron el propósito de Dios.
Y no era que era el poder de un pueblo o el poder de una nación o el poder de un hombre. No era Moisés, no era el poder de Moisés, no era el poder de Aarón cada vez que levantaba, ¿verdad?, el palito que él andaba. No era el poder de dos hombres, no era el poder de un pueblo, era el poder de Dios. Y eso tenía que quedar muy grabado en la mente del faraón, de los egipcios y del pueblo de Moisés y de los hebreos. Tenía que quedar grabado en la mente y en sus corazones. Por eso tenía un valor didáctico, iba a enseñar que era un Dios poderoso. También las plagas mostraron un propósito redentor universal de Dios. Siempre después de cada plaga había una oportunidad. Y la oportunidad era tanto para los egipcios como para los hebreos. Incluso cuando nosotros vemos la salida, que lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, en la salida vamos a ver que no solo los hebreos salieron, naciones de otras, ¿verdad?, otras nacionalidades, perdón, hombres, mujeres, algunas personas de otras nacionalidades salieron con ellos también. Entonces ahí vemos que el poder redentor era universal, era para todos, aunque Dios tenía su pueblo y estaba tratando con su pueblo. Y también las plagas dieron una oportunidad. Cada una de ellas fue un llamado al arrepentimiento, cada una de ellas. En las últimas vemos al faraón, usted tal vez lo pudo leer. Vemos al faraón diciendo, hey, venga Moisés, porque yo no me arrepentí. Necesito que, yo he pecado contra su Dios, pero necesito arrepentirme. Y era un momentito ahí y después volvía a lo mismo. Entonces, era una oportunidad cada una de las plagas. Entonces, vamos a ver el relato de las plagas. Ahora, algunas curiosidades. En las primeras 9 plagas no se llaman plagas. Solo la 10ª se le llama plaga. En las otras 9 no, ¿verdad? La Biblia, la Reina Valera principalmente y después las otras, tienen un titulito arriba antes de cada porción bíblica. Y entonces dice la plaga de las ranas, la plaga de las... Eso fue añadido después. Pero si usted leyó los pasajes bíblicos va a ver que en ninguno de esos se les llamó, en las primeras 9 no se llamaron plagas. Se le llama plaga hasta la 10ª. Ahora, las plagas son conocidas como milagros, como señales. Para Israel, para el pueblo de Israel, un milagro era algo que rompía el orden natural. Era algo extraordinario, algo que iba contra naturaleza. Eso era un milagro para los hebreos. Algo contra naturaleza. Entonces las plagas, o lo que nosotros llamamos como las 10 plagas, eran más bien conocidas como los milagros de Dios. Fue algo que rompió la ley natural. Fue algo extraordinario que mostró el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a leer estos 10 milagros, estos 10 eventos, tenemos que verlos con los ojos de la fe y no a través de los ojos de la ciencia. Los ojos de la ciencia han tratado de darle explicación a estos eventos y tienen explicación. ¿Y por qué les digo que tienen explicación? Porque en Egipto, en esta zona alrededor del Nilo, sucede muy frecuentemente cada una de estas que vamos a leer. Frecuentemente hay una plaga de ranas y se salen las ranas y se multiplican en gran manera. Frecuentemente llegan las langostas y destruyen lo que tienen sembrado. Frecuentemente. Incluso han explicado a nivel de ciencia por qué se pone rojo el mar. Y hay toda una explicación por unas algas que crecen y sueltan una sustancia y se pone rojo. Sucede, hasta el día de hoy, sucede en el Nilo, se pone rojo una temporada al año. Entonces la ciencia ha tratado de explicar. Pero cuando nosotros decimos que es un milagro, que es algo extraordinario, que es algo que va contra naturaleza, los milagros tenemos que verlos con los ojos de la fe. Y cuando los tenemos que ver con los ojos de la fe, un milagro es
sucede, por ejemplo, con estos eventos, sucedían cuando Moisés, ordenado por Dios, decía que tenían que suceder. Entonces, ya sea que levantaran la vara y tocaran, ¿verdad? O ya sea que Moisés levantara los brazos, o ya sea que Aarón diera la orden, sucedían en ese momento. Lo segundo es que iban una tras otra. Esto sucede hoy en día y sigue sucediendo, pero tiene temporadas al año en que sucede. Aquí iba una tras otra, una tras otra. También porque es un milagro por su intensidad. Su intensidad era algo, la Biblia lo dice, van a verlo nunca visto en Egipto. Quiere decir que ellos habían tenido en otras ocasiones estos eventos, pero en ese momento tenía una intensidad mayor, era algo que nunca habían visto. Segundo, bueno, ya no sé si voy por la tercera o la cuarta. Cuarta, está sucediendo en un lugar geográfico específico. O sea, tiene un lugar, se ubica en una geografía, y no solo eso, sino que ahora yo les voy a decir que hay unas que precisamente en Gosén, donde vivían los hebreos, no pasaban. O sea, pasaban todo, pero en Gosén no pasaban. Eso es milagroso. Y la quinta razón de por qué tenemos que verlo y nosotros reconocer que son milagros, es porque cuando Moisés decía, hasta aquí, se acababa. Cuando Moisés daba la orden de parte de Dios, se acababa. Entonces, eso lo hace eventos milagrosos. Ahora, las primeras 9 plagas las vamos a dividir en 3 grupos, que van a estar divididas así, en estos 3 grupos. Tenemos las que se advierten afuera del palacio. Dios le dice a Moisés, vaya a la ribera, por ejemplo, la número 1 del río Nilo, y cuando el faraón esté ahí caminando, tópeselo y dígale. Eso está fuera del palacio. Entonces, fuera del palacio tenemos la 1, la 4 y la 7. ¿Okay? Dentro del palacio, cuando Moisés y Aarón tienen que ir al palacio, buscar al faraón y advertirle, ahí tenemos la 2, la 5 y la 8. Y las que no tienen aviso, o sea, Moisés no le dijo nada al faraón, simplemente sucedieron, son la 3, la 6 y la 9. Entonces vean qué curioso, ¿verdad? Porque vamos, una advertencia, la primera fue advertida fuera del palacio, la segunda en el palacio, la tercera les llegó sin advertencia, la cuarta se la advirtieron afuera, la quinta en el palacio, la sexta les llegó sin advertencia. Están ubicados en ese orden, las plagas. Ahora, algunos detalles que podemos ver de cada una de ellas. Por ejemplo, voy a cambiar aquí para que se vea diferente. Por ejemplo, la de sangre, ¿cuántos días duró? Pero ustedes lo leyeron. 7 días. 7 días el río Nilo y todos sus canales, dice la Biblia, y toda el agua que estuviera guardada en vasijas de piedra o de madera o de barro, se convirtió en sangre. O sea, los egipcios no tuvieron agua potable para beber. Pero aquí hay algo curioso que tal vez no, un detalle que no hemos visto o que tal vez observamos poco, que tal vez no nos dice las películas, es que esto sí afectó a los hebreos. Y ahorita les enseño el versículo, pero la 1 afectó a los hebreos. Tanto fue así que nos dice que los egipcios fueron a cavar nuevos pozos para conseguir agua potable. Pero fue 7 días, ¿se imaginan 7 días? Todo el agua de Egipto, 7 días convertida en sangre. Se murieron todos los peces.
Recordemos, yo les dije gracias don Efraín, yo les dije la semana pasada que los egipcios viven, basan su agricultura, su vida en la riqueza que les da el río Nilo. Y no solo el río Nilo en su cauce normal, sino incluso cuando él se sale y se desborda, cómo quedan las tierras, ellos utilizan todo eso. 7 días no pudieron tener agua potable. Esa es la primera. La segunda, que es la de las ranas. Aquí, ahorita les enseño unos dioses egipcios, pero las ranas era un dios egipcio, una diosa. Por lo tanto, no las podían matar. Dios libre, matar una rana. Y dice que del río brotaron todas las ranas y se iban a parar, porque la Biblia es así específica, hasta en la cama del faraón, en los utensilios donde cocinaban. En todo lado iban a estar las ranas y no las podían matar. Esta plaga también afectó a los hebreos. La plaga de las ranas. Entonces, qué terrible. Bueno, a los que no les gustan las ranas, yo creo que no es un animalito como muy gustoso a la vista, ¿verdad? Ni nada, pero las ranas. La tercera plaga, los piojos. Algunas traducciones ponen mosquitos también, para que sepan, mosquitos. Ponen algunas traducciones. Pero es que se refería a un animalito muy pequeñito, ¿verdad? Como un mosquito de esos chiquititos. No sé si usted ha visto, son famosos cuando uno va a la playa a ver un atardecer y el sol se oculta y ya viene la noche. Hay un mosquito que sale de la arena, ¿verdad? Que es famoso, alguien no sé si sabe el nombre, pero es famoso. Y ese mosquito entonces empieza y ya uno empieza a sentirlo por todo lado. Es muy pequeño. Eso es lo que se refiere a la palabra. Por eso algunas traducciones bíblicas lo cambian por mosquito y otras lo tienen por piojos, porque es que era un animalito muy, muy pequeñito, era insecto. Luego vamos a la cuarta plaga. Y aquí es donde quiero que leamos. Vamos a ir al capítulo 8, el verso 21. 8:21. Cuando lo tienen me avisan. Sí, dice el 8:21. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrán moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor, o yo soy Jehová. A partir de el cuarto milagro o la cuarta plaga, es que tapé el 7, a partir de la cuarta, es que se hace una excepción. Y a partir de esa vemos en los siguientes milagros, señales, que Dios dice, y en Gosén no va a suceder, y a mi pueblo no lo va a tocar. Entonces, a partir de la cuarta ya no afecta a los hebreos como nación, y entonces empieza lo que yo les decía ahora, de verdad lo que es contra naturaleza. ¿Cómo van a llegar las moscas a todo Egipto, pero en una ciudad específica no van a llegar? Todo se iba a llenar de moscas, todo, vea, donde caminan, donde comen, todo iba a estar lleno de moscas, menos Gosén, la ciudad donde vivían el pueblo de Dios. Ahora, con esta palabra moscas, para que ustedes sepan, hay algunas traducciones que usan la palabra escarabajos, porque la palabra original es insecto. Es insecto. Entonces, algunos
versiones más actualizadas, pueden usted encontrar con escarabajos. ¿Ibas a agregar algo? No, escarabajos, porque la palabra es insectos. Y esto es importante porque ahorita que les presente los dioses egipcios, vamos a ver que todos tenían relación con alguno de los dioses que ellos. Luego tenemos las 5, el ganado. El ganado igual, dice que todo el ganado iba a morir, menos el ganado del pueblo hebreo. Todo el ganado de Egipto iba a ser afectado. Inmediatamente, sin previo aviso, después de la muerte del ganado, vienen las úlceras. Vienen las úlceras. Y Moisés tiene que agarrar del polvo y soltarlo. Y entonces cuando el polvo se esparcía, empezaban a aparecer úlceras a todo el pueblo de Egipto. Entonces, sin previo aviso. Luego viene la 7, el granizo. El granizo también es normal en Egipto, pero no a la intensidad. Dice la palabra de Dios que habían árboles, ¿verdad? Porque en otras de las plagas, algunas de las cosechas de los animales murieron, pero en este caso habían árboles y no quedó, dice que despedazados todos los árboles. Dice aún, y ahorita les voy a leer un pasaje, dice que los egipcios, algunos creyeron a la palabra y se escondieron y guardaron los animalitos que le habían quedado, otros no creyeron y salieron al campo y murieron de la cantidad de granizo que cayó. Y entonces Moisés le dice en el verso 9:29, me llamó mucho la atención y lo marqué, 9:29. Dice, muy bien, respondió Moisés, en cuanto salga de la ciudad, levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces los truenos y el granizo cesarán y sabrás que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé que todavía ni tú ni tus funcionarios temen al Señor Dios. Con los granizos, en la 7ª. Y Moisés le dice, yo sé que ustedes todavía no temen al Señor. Yo sé. O sea, como diciéndoles, todavía no se ha terminado esto. Vamos a seguir. Porque ustedes ni sus funcionarios temen al Señor. Viene la 8ª, las langostas. Y en la 7ª, los funcionarios no temen al Señor. Pero en la 8ª, los funcionarios le ruegan al faraón que por favor le haga caso a Moisés. Entonces usted puede ver ese cambio en los funcionarios egipcios. Se van y se presentan, por favor, deje salir al pueblo hebreo. Y aún así, faraón no lo hace. Y el 9, la número 9 que llega sin aviso, es las tinieblas. 3 días duró esta. 3 días. Dice que las tinieblas eran de tal magnitud que se podían palpar. Yo no sé esa sensación, pero así lo dice la Biblia. Dice que eran unas tinieblas que se podían palpar. Yo no sé si estaba en un lugar tan oscuro que usted dice, estoy rodeado, o sea, no me puedo ver ni yo misma. Estoy rodeada de oscuridad. Se podían palpar. Eso no quiere decir que no había, ¿verdad?, candelitas o que no había lámparas, ¿verdad? Sí había, pero no había, era oscuridad, no había la luz del sol. Pero, ¿a dónde sí había luz? O sea, ¿cómo? Yo me imaginaba, no sé si usted ha visto a veces cuando el cielo está todo nublado y por allá se ve un rayito que sale así, ¿verdad? Yo vivo viendo estas montañas de aquí del lado de Acerrí y a veces hay un rayito y alumbra un pedacito de la montaña. Yo me imagino que seguro así se veía. Todo oscuro y un rayito de luz encima de Gosén. Qué impresionante. Y ni aún así Faraón hizo caso, ni aún así. La plaga número 10 la vamos a ver la próxima semana, la plaga número 10.
es el próximo capítulo. Pero aquí ahora quiero presentarles, espero que la imagen, esta primera imagen se ve un poquito borrosa, tal vez la segunda la podamos ver un poco mejor. Pero algunos de los dioses egipcios, aquí está en forma de caricatura, usted los puede buscar, ¿verdad? Cómo ellos los tienen de verdad. Ahí tenemos que ellos, el primero es el dios del Nilo. O sea, había un dios del río, si el río se convertía en sangre, ellos podían orarle a su dios y el dios podía hacer algo, pero no hizo nada. Entonces, este milagro va contra el dios del Nilo. Ahí tenemos a la ranita, no voy a pronunciar sus nombres porque no sé cómo se pronuncia el idioma egipcio, ¿verdad? Entonces, pero había una diosa con cara de rana, por eso eran sagradas las ranas. Era la diosa que tenía que ver con la fertilidad en Egipto. Y cuando viene el milagro de las ranas, va en contra de esta diosa. No pudo hacer nada para evitar las ranas. Luego viene la plaga de los piojos. Y ahí está el dios de la tierra. Porque dice que esto era todo el polvo de Egipto se convirtió en este animalito tan molesto. Entonces, está el dios de la tierra. Ahí está Yepri, el dios escarabajo, con cara de escarabajo, ¿verdad? Cuando hablamos de esos insectos. Está la diosa protectora del ganado, esa que tiene ahí el círculo rojo allá en la esquina, tiene cuernos de vaca o de toro, era la que protegía el ganado y no pudo, se murió el ganado. Está Imhotep, el dios de la medicina y las sanidades egipcias, y no pudo quitar las llagas del pueblo. Está la diosa Nut del cielo y de la lluvia, y aún así el granizo cayó hasta que Dios dijo que dejara de caer. No pudo hacer nada esa diosa. ¿Cuántos sacerdotes orando, seguro egipcios orando y llevando ofrendas a estos dioses y no pudieron hacer nada? Está Isis. Está también Ra, el dios del sol. 3 días en oscuridad. Y el principal de sus dioses, el más importante, el dios sol, el que ellos adoraban desde que salía, y ellos creían que cuando se ocultaba era porque iba a ir a las profundidades a seguir peleando por ellos para el día siguiente salir. 3 días no salió el dios Ra de los egipcios. Lo agarraron ahí abajo, seguro. Anubis, y tiene que ver con la 10ª plaga. Anubis es un dios importantísimo para los egipcios también. Es el dios de la muerte. Ese lo vamos a ver la próxima semana con la 10ª plaga. Aquí lo tengo de otra manera. En mi Biblia, en esta Biblia linda que me regalaron y que encontré. Vea, es una Biblia de estudio, pero véala qué lindo tamaño. Y esta Biblia, yo se las quiero recomendar también, tiene una plataforma o un app donde yo escaneo la página y me salen cositas según lo que vaya leyendo. Esto me salió en esa Biblia, entonces es muy bonita. Sí, la rifamos para el que nunca falte, me parece muy bien. Para el que nunca falte, rifamos una Biblia de esta, ¿verdad? Vieras qué bonita, si alguien la quiere ver, yo se la enseño. Rifamos 3, ahí está, oigan ya. Aquí tenemos la sangre. Recuerden que algunos dioses van a variar según la versión bíblica que leamos, porque en algunos dice mosquitos, en algunos dice piojos, y como los egipcios tenían dioses para todo, entonces vamos a encontrar tal vez alguna diferencia. Entonces ahí tenemos a Apis, el dios del Nilo. En la 2 las ranas es la misma. En las 3 los mosquitos, el mismo del polvo, ¿verdad? El dios de la tierra. En las moscas tenemos al dios Yepri, que es el de los escarabajos. En el ganado tenemos también, aquí mencionan a Hathor, que era la diosa de la maternidad, el que preservaba los animales y hacían que se reprodujeran. Con las llagas tenemos a esta diosa que era la de la sanidad. Con el granizo está Nut. Con las langostas está Chu, que es el dios del viento. Y aquí me gusta mucho, por eso les traje las 2 imágenes, porque con Chu, ¿qué pasaba? Que
Moisés dice que se levantó un viento que vino del occidente y sopló fuerte. Y con ese viento vinieron las langostas. Entonces iba en contra de uno de los dioses egipcios. Y está Ra, el dios del sol, de la luz, las tinieblas. Y aquí menciona otro dios, ¿verdad? Que es Bes, que era el protector de los hogares, que es otro dios egipcio. Entonces aquí, con estas imágenes, solo quería mostrarles una y otra vez, Dios es Jehová, el yo soy, el Redentor, el poderoso. Dele gracias a Dios a través de su aplauso, de su boca. Dele gracias, dígale: Señor, gracias, porque eres nuestro Redentor, Dios grande, fuerte, el yo soy. Dígale al Señor: gracias, porque hoy te conocemos, porque hoy sabemos que pagaste el precio por nosotros. Eres nuestro Goel, eres Jehová, el que existe desde la eternidad, Señor. Eres completo, todo tú eres completo, Señor. No hay un Dios que se parezca a ti. No hay dioses creados por humanos que tengan más poder del que puedes tener, Señor, porque eres el Dios todopoderoso. Eres Jehová, el gran yo soy, Señor, y eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios, eres nuestro Dios. Eres el que está sentado en el trono de nuestro corazón, Señor. Eres el Dios de dioses, el Señor de señores, Jehová, Jehová. Y te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, porque a través de tu palabra nos sigues mostrando cómo aún han pasado tantos años y sigues siendo nuestro Redentor, nuestro Libertador, Señor. Aún después de tantos años sigues llevándonos a la libertad, Señor. Pagaste el precio una vez y para siempre, dice tu palabra. Era necesario una única vez. Pagaste el precio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tu palabra, aunque es una historia que leemos, Señor, y que la creemos por fe, también podemos hoy aplicarla a nosotros y darte gracias. Darte gracias. Eres el Dios grande y poderoso, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no se les olvide, la raíz número 2, Dios es Jehová, el Redentor. Dios es Jehová, el Redentor.